Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy el Instituto NIF presenta la 10ª sesión del programa de preparación para el examen de NIF Plenas para obtener la certificación internacional. Tenemos ya en plataforma a la doctora Naid Ruiz. Doctora Naid, ¿cómo está? Muy buenos días. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con esta 10ª sesión que nos convoca para el día de hoy. Muy buenos días para todos. El día de hoy vamos a estudiar la NIF 8 y la NIF 9. ¿Qué vamos a ver en la NIF 8? ¿Cuál es el objetivo de esta norma internacional? El objetivo de esta norma internacional es mostrar cómo en notas a los estados financieros debemos realizar la información a revelar respecto a qué, respecto a los segmentos reportables de una compañía. Como les había informado en clases anteriores, en sesiones anteriores, es súper importante que ustedes tengan a la mano no solamente el estándar como el que en este momento se encuentra en pantalla, sino también los ejemplos ilustrativos. ¿Por qué? Porque en el examen de certificación lo que se busca es precisamente esto, que tengamos presente en el caso de la NIF 8, ¿qué debemos tener en cuenta primero para identificar y reportar los diferentes segmentos de operación? En este punto, en este ejemplo o en estos ejemplos ilustrativos que hacen parte de la norma, nos habla de qué debemos revelar en notas a los estados financieros. Nos habla acerca de cómo se debe realizar una descripción de estos segmentos. ¿Frente a qué? Frente a productos, a servicios, teniendo en cuenta unos umbrales cuantitativos. En el examen de certificación, pues básicamente lo que vamos a observar es si estos segmentos de operación cumplen con esos criterios establecidos en los umbrales cualitativos para ser reportados de manera separada o se van a reportar como otros segmentos de operación. Por ejemplo, en la primera parte, en lo que estamos viendo en pantalla, vemos a una compañía que tiene 5 segmentos reportables. Estos son autopartes, embarcaciones a motor, software, electrónica y finanzas. El segmento de autopartes produce repuestos para la venta a minoristas de autopartes. El segmento de buques a motor produce pequeñas embarcaciones a motor para servir a la industria petrolera en alta mar y negocios similares. El segmento de software produce software de aplicaciones para la venta a fabricantes y minoristas de computadores. El segmento de electrónica produce circuitos entregados y productos relacionados para la venta a fabricante de computadores. El segmento financiero es responsable de parte de las operaciones financieras de la empresa, incluida la financiación, la compra de productos de otros segmentos por parte de los clientes y las Doctora operaciones. Nail, disculpa, doctora, ¿me indican si está compartiendo pantalla? Sí, señor. Estamos viendo ahora la página de IFRIS, pero está congelado. Ok, entonces sí, estaba presentando la página de IFRS. Um, en este momento tengo la página de IFRS. Sí, doctora. Estamos bien entonces. Continuamos, doctora Nail. Gracias. Entonces, por ejemplo, para el examen de certificación, nos van a preguntar si estos segmentos son o no son reportables. En el examen de certificación lo que se busca, y lo vamos a ver ya más adelante, es identificar si estos segmentos cumplen o no cumplen con los umbrales cualitativos. También podemos ver cómo se deben medir las ganancias
activos y pasivos del segmento operativo. ¿Por qué? Una vez se hayan identificado cuáles son esos productos o servicios de cada uno de los segmentos reportables, también tenemos que informar en notas a los estados financieros cómo se presentan esas ganancias, activos y pasivos del segmento operativo. La información de la política contable sobre los segmentos operacionales es la misma que la descrita como parte de la información material de la política contable, excepto que los gastos de pensiones para cada segmento operativo se reconocen y se miden sobre la base de los pagos en efectivo al plan de pensiones. La compañía evaluó el desempeño sobre la base de ganancias o pérdidas de las operaciones antes de impuestos, sin incluir ganancias y pérdidas no recurrentes y ganancias y pérdidas cambiarias. ¿Esto qué significa? Recordemos un poco lo que vimos en el marco conceptual. En el marco conceptual, lo que nos decía es que el objetivo de esta información financiera es que sea útil para la toma de decisiones económicas. ¿Respecto a qué? Respecto a las operaciones, respecto a la obtención de ganancias, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Presentar a los usuarios de información financiera estas ganancias, estos activos, estos pasivos por segmento de operación con el fin de que el usuario, el accionista, el inversionista de esta información financiera analice la rentabilidad de las operaciones. Es básicamente para eso. O sea, ¿cuál es el punto? El punto es que el IASB a través de la NIF 8 nos da unos parámetros para identificar esos segmentos de operación que son reportables, que son materialmente significativos, con el fin de que sea útil para la toma de decisiones económicas. Los segmentos reportables de la compañía, porque como les y al inicio de esta sesión les hablaba que este es el ejemplo ilustrativo de la NIF 8. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en el ejemplo ilustrativo que nos va a servir en el examen de certificación? Lo primero es la identificación de los segmentos de operación. Lo segundo, cómo se debe hacer esa medición de ganancias, activos y pasivos del segmento de operación. ¿Cuáles fueron esos factores que se utilizó por parte de la gerencia para identificar los segmentos reportables de la entidad? Entonces, para este ejemplo ilustrativo nos indica que los segmentos reportables de la compañía son unidades de negocio estratégica que ofrecen diferentes productos y servicios. Se gestionan por separado porque cada negocio requiere diferentes tecnologías y estrategias de marketing. La mayoría de los negocios se adquirieron como unidades individuales y se mantuvo la administración en el momento de la adquisición. Entonces, se le cuenta al usuario de la información financiera cómo o cuáles fueron esos factores que utilizó la gerencia. Esto que les estoy presentando aquí es súper importante. ¿Por qué? Porque en un ejercicio de examen de certificación nos pueden aparecer información respecto a qué, respecto a la información por cada segmento de operación. Como pueden observar, en la última columna nos habla de todos los demás, es decir, los otros segmentos de operación que no cumplieron con los criterios de los umbrales cualitativos y por eso se agrupan en esta columna todos los demás. Entonces, ¿qué debemos presentar? Lo primero es que vamos a identificar cuáles son esos segmentos de operación reportables y vamos a presentar en notas a los estados financieros la parte de ingresos, gastos, activos de esos segmentos reportables, pasivos de esos segmentos reportables. Pero también a la par vamos a colocar una columna donde se van a encontrar esos otros segmentos de operación.
Para el examen de certificación, pues nos van a dar información para identificar si esos segmentos son o no son reportables. Entonces, por ejemplo, en todos los demás, en este caso, en este ejemplo ilustrativo que nos trae la NIF 8, nos indica que incluye, por ejemplo, en estos otros segmentos, un negocio inmobiliario, un negocio de alquiler de equipos electrónicos, una práctica de consultoría de software y una operación de arrendamiento de almacenes. Ninguno de estos segmentos ha alcanzado nunca ninguno de los umbrales cuantitativos para determinar los segmentos sujetos a comunicación obligatoria. Entonces, ¿cuál es la esencia de la NIF 8? La esencia de la NIF 8 es tener en cuenta esos umbrales cuantitativos. ¿Para qué? Si cumple ese segmento de operación, ese umbral cuantitativo, se va a reportar por separado. ¿Qué se va a reportar? Se va a reportar la ganancia, activos y pasivos. Súper importante que usted lo tenga en cuenta en el momento de la certificación. ¿Por qué? Porque las preguntas de certificación pues están pendientes precisamente a esa identificación de esos umbrales cuantitativos. También vamos a realizar una conciliación de ingresos, resultados, pérdidas, activos y pasivos de los segmentos sobre los que se informa con los importes correspondientes de la entidad. Claro, en la pantalla tenemos, por ejemplo, la conciliación que vamos a realizar para los ingresos. Vamos a decir que tenemos unos ingresos totales de los segmentos que vamos a reportar de 39.000 unidades monetarias. Tenemos otros ingresos de 1.000, tenemos una eliminación de ingresos intersegmento de 4.500 porque hay ventas entre los segmentos de operación, entonces ahí las vamos a descontar y nos da como resultado el total de ingresos de la entidad. Entonces, la persona que está analizando los estados financieros, el usuario de la información financiera, puede cotejar esta conciliación que se presenta en notas a los estados financieros contra el total de ingresos del estado de resultados, del estado de ganancias y pérdidas. Lo mismo va a ocurrir con las ganancias o pérdidas, es decir, el resultado del ejercicio de la compañía para este periodo de presentación de los estados financieros. Entonces vamos a partir, por ejemplo, de ganancias o pérdidas totales para los segmentos reportables, otras ganancias o pérdidas, eliminación de los beneficios entre segmentos de operación y importes no asignados, por ejemplo, resolución del litigio recibido, otros gastos corporativos no asignados a los segmentos de operación, y el ajuste del gasto por pensiones en consolidación, que ya lo habíamos visto en la nota para este ejemplo ilustrativo, y eso nos va a dar como resultado la operación, el resultado antes de impuesto a la renta. Y si lo vamos a cotejar con el estado de resultados, pues va a ser exactamente igual. Nos habla la norma que es súper importante que tengamos en cuenta esa conciliación. Entonces, para el examen de certificación, una pregunta podría ser enfocada en esta conciliación, donde vamos a tomar los ingresos, ganancia y pérdida, activo y pasivo del total de la compañía respecto a qué? Respecto a los segmentos de operación reportables y los no reportables. Más abajo vamos a encontrar también la conciliación para activos y pasivos. La otra información ya queda a criterio de la compañía. También podemos ver un ejemplo que se encuentra en pantalla respecto a qué, respecto a la información geográfica de esos segmentos de operación reportables. Entonces, ¿frente a qué? Frente a ingresos, frente a activo no corriente.
e información sobre los principales clientes. Entonces, teniendo en cuenta que la conciliación del total de ingresos. Este segmento, este diagrama que se encuentra como parte de la NIF 8 en la parte de ejemplos ilustrativos nos va a servir como herramienta para colocar dentro de las políticas contables de la compañía. Es decir, ya cuando nosotros estamos en la elaboración de estados financieros y tenemos segmentos de operación, ¿qué nos dice la norma? Como tiene segmentos de operación, como tiene ya sea por áreas geográficas, ya sea de acuerdo a la identificación de esos segmentos de operación, usted debe establecer en su política contable cómo o cuáles son esos criterios para identificar esos umbrales cuantitativos. Entonces, súper importante que en el momento en que usted realice el estudio de cada una de las normas internacionales, las normas de contabilidad, en este caso específico, la NIF 8, la NIF 9 de instrumentos financieros, también lo vamos a ver, analicen estos ejemplos ilustrativos. ¿Por qué? Porque nos va a servir de punto de partida para la presentación de nuestro examen de certificación. Vamos a ver la parte teórica de la NIF 8. Doctora Anaí, perdimos su audio. Sí, doctor, en un momento, por favor, que no puedo compartir acá la presentación. Entonces, en este momento me encuentro tratando de compartir pantalla porque no entiendo por qué no puedo. En este momento se encuentra la presentación de NIF 8. ¿Me confirma, doctor Edu? Sí, doctora, lo estamos viendo, NIF 8. Perfecto, gracias. ¿Cuál es el principio básico de la NIF 8? La entidad debe revelar información que permita que los usuarios de los estados financieros evalúen la naturaleza y los efectos financieros de las actividades de negocio que desarrolla y los entornos económicos en los que opera. Entonces, claramente, lo que se busca es precisamente presentar a los usuarios de la información financiera este tipo de información de la compañía respecto a qué? Respecto a segmentos de operación. ¿Por qué? Porque lo que se busca es analizar cuál es la rentabilidad, cómo cada segmento de operación es representativo frente al resultado total de la compañía. Súper importante que siempre tengamos en cuenta que estas normas de contabilidad son para empresas que normalmente cotizan en bolsa, es decir, que precisamente por tener este tipo de emisiones de instrumentos de patrimonio, siempre estamos hablando de empresas que son muy grandes, tienen grupos empresariales, normalmente tienen operaciones en diferentes países. De ahí el por qué esta norma de contabilidad específicamente nos habla de la obligatoriedad de presentar esta información financiera de forma segmentada a través de segmentos de operación. ¿A quiénes aplica esta NIF 8? Esta NIF se aplicará a los estados financieros separados o individuales de una entidad. Entonces, estado financiero separado es, por ejemplo, tenemos una matriz en Holanda, tenemos una subsidiaria en Colombia. La subsidiaria en Colombia presenta estados financieros separados. La matriz presenta estados financieros consolidados, pero como les decía anteriormente, siempre estas compañías que cotizan en bolsa normalmente son grupos empresariales. Entonces vamos a tener
estados financieros consolidados, vamos a tener estados financieros separados, vamos a tener estados financieros individuales, cuyos instrumentos de deuda o de patrimonio se negocien en mercado público, ya sea en una bolsa de valores nacional o extranjera, o un mercado no organizado, incluyendo los mercados locales y regionales, o que registre o esté en proceso de registrar sus estados financieros en una comisión de valores u otra organización reguladora, con el fin de emitir algún tipo de instrumento en un mercado público. Entonces, aquí lo primero que nos está diciendo para el examen de certificación, súper importante que lo tengamos en cuenta. ¿A quiénes aplica? Entonces, ya sabemos que para aquellas empresas que coticen en bolsa de valores, en un mercado público, sus instrumentos de patrimonio o estén en proceso de emitir algún tipo de instrumento financiero. B, los estados financieros consolidados de un grupo con una controladora, cuyos instrumentos de deuda se negocien en un mercado público, ya sea una bolsa de valores nacional o extranjera, o que registre o esté en proceso de registrar los estados financieros consolidados en una comisión de valores u otra organización reguladora, con el fin de emitir algún tipo de instrumento en un mercado público. Entonces, en este caso específico, para el ejemplo que yo les colocaba, pues normalmente, ¿quién presenta los estados financieros a través de segmentos de operación? Pues en el momento de la controladora última. En este caso, pues Holanda, que estamos diciendo que era el ejemplo para mi caso, que era la matriz. Entonces, en este caso específico, Holanda, en sus estados financieros consolidados, pues deberá presentar esa información a través de segmentos de operación, siempre y cuando que estos segmentos de operación cumplan con los umbrales cuantitativos, los cuales vamos a ver a continuación. Cuando una entidad que no esté obligada a aplicar esta NIF, o sea, no está obligada porque no cotiza en bolsa, pero opta por revelar información sobre segmentos de operación, debe cumplir a cabalidad lo que dice la NIF 8. Es decir, si la compañía no cotiza en bolsa, pero tiene un grupo empresarial, por ejemplo, esta empresa matriz que está ubicada en Holanda, en España, bueno, en cualquier país europeo o incluso a cualquier país latinoamericano, no cotiza en bolsa y decide presentar estados financieros con segmentos de operación, pues debe aplicar en su totalidad lo que indica la NIF 8. Si un informe financiero de una entidad controladora que se encuentre dentro de los alcances de esta NIF incluye tanto estados financieros consolidados como sus estados financieros separados, solo se requerirá información por segmentos en los estados financieros consolidados. Entonces, si lo realiza pues Casa Matriz, no necesita que las subsidiarias presenten estados financieros por segmentos de operación. Un segmento de operación puede considerarse como un componente distinguible de la entidad que está involucrado en actividades de negocio, el cual genera ingresos e incurre en gastos. Cuando iniciamos esta sesión hablamos de 5 componentes para ese ejemplo ilustrativo que nos traía NIF 8. Entonces, ¿por qué es un segmento de operación? Porque es un componente distinguible de la compañía que está involucrado en actividades de negocio. Esta definición es importante tenerla en cuenta para el examen de certificación. ¿Por qué? Porque dentro de las preguntas que se nos van a hacer, nos van a preguntar la definición de un segmento de operación. Para ser clasificado como un segmento, la información financiera separada y sus resultados operativos deben ser revisados con regularidad por la máxima autoridad en la toma de decisiones operativas. Entonces aquí súper importante, ya vamos a ver cómo identificar esos segmentos de operación. ¿Cuál es esa
clasificación, vamos a tener en cuenta que una de las características es que esos resultados de ese segmento de operación